ti. Marcando el rumbo. Estados Unidos vivió unas elecciones apoteósicas, diríamos en República Dominicana. Sí, sí. La O verdad, históricas. El triunfo de Donald Trump y del Partido Republicano en todos los estados, pues marcaron precisamente un cambio. Y un cambio sobre todo en la forma en que los norteamericanos votaban. O sea, generalmente había equilibrio en el tema de la votación y de los estados. Habían estados que se peleaban, pero generalmente pocas veces ha pasado lo que pasó con Donald Trump, que un presidente, un candidato, un partido se llevase casi la mayoría de manera aplastante. Sobre todo que viene Trump de perder 2 elecciones consecutivas el voto popular. Ganó contra Hillary Clinton, pero perdió el voto popular. Perdió contra Biden y siguió perdiendo el voto popular, y en esta oportunidad ganó no solamente los representantes que votaban, sino que ganó el voto popular. ¿Por qué gana Trump? Alex, ¿a qué se debe de que la gente mayoritariamente, sin importar ascendencia latina o no, sin importar clase social, no solamente fueron los neck red, los cuellos rojos, sino que la mayoría de la población votó, que fue a votar en las urnas el pasado 5 de noviembre, votó preferencialmente por Donald Trump? Bueno, pues una semana después, justo una semana de que pasaran las elecciones, ya se van atemperando un poco los datos y de acuerdo a las encuestas hubo 5 factores determinantes para ese tipo de voto. El primer factor, como ya sabíamos, fue el económico, y se hizo una encuesta. El 64% de los votantes dijeron que la razón fue económica por la inflación. Sabemos que después, a partir del 2022, después de la pandemia, en los Estados Unidos hubo una inflación del 9%, y eso implicó un aumento en la tasa de interés, un aumento del costo de la vivienda que impactó mucho a la población que estaba acostumbrada a unas tasas muy bajas. Pensemos que es la mayor inflación en 40 años. La gente estaba muy acostumbrada, durante el gobierno de Trump fue más o menos el 2%, y una gran parte de la población votó por eso, votó contra la economía. ¿Recordaría en ese momento la población todo lo que Trump regaló en la época de pandemia? Así es, sobre todo la población latina. La población latina, el apoyo económico fue, recuerden que hubo bonos de entre $2,000 y $2,500 al mes, que uno escucha el monto y es bastante, sobre todo para la población latina, y fueron 6 bonos. Aquí los cirujanos plásticos disfrutaron eso. Sí. 6 bonos de $2,500, una cantidad considerable, de americanos y de dominicanos. Y después también. suspensiones, o sea, recordemos que también en ese momento no es solamente lo que se dio, sino lo que se suspendió. Por ejemplo, los pagos de alquiler. Si tú no podías pagar durante un tiempo, se te dio como una gracia. Y además la ayuda alimentaria, que aumentó aumentó 2 veces, o sea, se multiplicó por 2, sobre todo para las familias de escasos recursos con hijos. Manejó mejor Trump la economía americana. Claro, Sí, es una situación distinta, la mayoría de las personas recordaba eso. Y un segundo factor, como decíamos, eran 5 factores, el segundo fue los seguidores fieles. Fíjense que diferente. Pero ahí un paréntesis, sí, porque yo creo que ese es un tema que hay que tomarlo como con pinzas. Muchas pinzas. Porque a mí me parece como una falacia esa afirmación de que Trump manejó mejor la economía. O sea, cualquier gobierno previo al COVID manejó bien la economía. Claro. Y yo creo que hay que siempre poner ese paréntesis. Bueno, pero Franiel, por eso yo decía lo que recuerda a la población. Siempre hay que poner ese Porque paréntesis. Franiel, la gente sigue votando por emociones, no por razones. Claro, muchos casos, pero sí. lo que pasa es que una cosa es nosotros, ser humano es claro, emoción. pero una cosa es nosotros afirmar. Sí. No, pero una cosa es nosotros afirmar que la gente recuerda que la economía en la gestión pasada de Donald Trump era mejor que la actual, es una cosa concreta, ¿verdad? Y otra cosa nosotros afirmar que Donald Trump manejó o gestionó mejor la economía que la actual gestión. Pero no Claro. lo decimos, Pero la pregunta, no lo decimos de nosotros. una pandemia. Estamos hablando de un contexto electoral. Estamos en el contexto electoral. La gente Franiel, entiende Pero eso. la pregunta de la Daniel, encuesta. estamos en el contexto electoral y no lo dice Janet ni Ale, lo los dicen los votantes. analistas. Fíjate que la encuesta, Claro. la pregunta era, ¿usted cree que Trump gestionará mejor la economía? Y casi el 80% de las personas dijeron que sí. Claro, pero hay que poner el paréntesis Mírala aquí. de por qué la gente lo recuerda así. Claro que sí. Y lo que pasó después del 2020. Claro. Mi amor, sea lo que sea,
La gente votó porque entienden los americanos que Trump manejó mejor la economía. Seguimos. La segunda, y así fue. La segunda, y uno ve los números, Biden ganó por un crecimiento exponencial del apoyo que tuvo de parte de la población. Vámonos a la segunda razón. Esa es los seguidores fieles. Primero, Trump tiene un grupo de fieles, de seguidores muy fieles, de esto, la idea de Make America Great Again, y después Kamala que no no es logró. una frase de él. No, es un remake. Reagan ganó también con esa frase de volver a ser América una América grande. Pero él tiene un modo distinto. O sea, si bien Reagan decía hacer América grande de nuevo, era desde el plano pero militar. No es una frase nueva. No es la frase nueva, pero sí el modo en el que lo conceptualizan. No es el América grande el orgullo. desde el sentimiento militar, no es ese, sino América desde el aislacionismo, que es distinto. Bueno, quizás, porque ahí sí te digo, no es lo mismo cuando Reagan ganó. Claro que sí. O sea, claro Reagan que sí. era el sentimiento militar, o sea, era otra época. Y en ahora, un proceso de mundo bipolar. ¿no? Ahora tenemos uno más multipolar. El tercer elemento es la migración. Ya sabemos, 7 de cada 10 de los que votaron dijeron que estaban en contra de los 6.3 millones de inmigrantes que entraron, 2.4 fueron admitidos, y evidentemente la propuesta de Trump de que ya va a reducir la capacidad de asilo de los Estados Unidos, y viene una propuesta controversial, decir que ya no existiría el ius solis, que todos los que nazcan en Estados Unidos serían norteamericanos, sino como tenemos... ¿Qué consecuencia le trae a República Dominicana a todos esos inmigrantes que están allá ilegales, por ejemplo? En dos aspectos. La camiona, va a venir la camiona Dos a aspectos. recogerlo. Piensen que la mayor parte de los latinos votaron a favor de que se saquen los migrantes, porque fíjense que... No hay una cosa más traicionera que un latino cuando llega a No. Mojao Es la- y no, es después que se es la legaliza. legalización. Y se legaliza. Claro. Después no quiere que ningún No, otro latino se ay, legalice. Hubo en este año 30,000 dominicanos Todos que esos accedieron latinos a... llegaron ilegales y ahora no quieren que otros lleguen ilegales. ¡Qué egoístas! Es un proceso de supervivencia. Por Pensemos que favor. 30,000 dominicanos en este año accedieron a procesos de residencia o ciudadanía. 30,000, eso es mucho. Esos dominicanos quieren decir, espérate, yo llegué aquí, viví un proceso, y fíjate que una de las cosas Llegaron que decían las con encuestas, machete. sí, pero decían que se retrasaban los procesos. Si mi proceso tomaba 2 años para tener una respuesta, con la cantidad de gestiones que tenían nueva, podía tomar 4, 6, 8 pero años. nosotros, Entonces, los supervivencia. dominicanos no estamos en el mapa de Trump. Trump es amigo No de es, nosotros. exactamente, No no estamos es el fríos ahí. target en contra. Seguimos Y con el la otra- 4 la es un cuatro. candidato antiguerra. Recuérdate que Trump Ay, en el eso también lo 2016 ayudó. Sí. había dicho, yo no empezaré guerras, y lo cumplió, y ahora dice, yo terminaré las guerras. No sabemos en qué condiciones, pero fíjate que no es tanto la guerra como el gasto en guerra. Él dice, yo disminuiré radicalmente el apoyo que se tiene, y dado que sí él tiene el apoyo de las dos cámaras, lo logrará. Y el último, la debilidad de los demócratas. Tú sabes, escúchame, que con ese tema yo recuerdo una encuesta que se hizo a la salida de Clinton y el gobierno de Bush Jr., que decía los niños en las escuelas que cómo valoraban, que recordaban, cómo valoraban a Trump y a Clinton. Y los muchachos en la escuela decían que cuando Clinton se hablaba de paz, de arte, de música, Y con Bush solamente de guerra. Guerra. Bueno, y el gasto militar. El gasto militar de Bush es impresionante, pero también la maquinaria militar. La Recordemos que debilidad del Partido Demócrata. la debilidad del Partido Demócrata es que no logró a tiempo, y eso es lo último, bueno, Biden lo dijo, ¿no? Que hay que hacerse una necropsia. ¿Por qué no Al primero renunció a es a él, tiempo? al primero ¿Por que qué? hay que necrociar es a él, que Claro, apareció con una una gorra, necropsia no, con una una gorra, autopsia que hacerle a él. una Él autopsia, decía la una necropsia necropsia. porque está Sí, muerto, sí, sí. está Sí. muerto. Pero para saber de qué es lo que era. Es lo que él decía, 3 elementos, decían las últimas encuestas. Primer elemento, que no renunció a tiempo y por tanto no se hicieron las Claro. Eso fue una primarias. estrategia fallida. No se hicieron las primarias y por tanto no fue el mejor de los candidatos. El segundo elemento, que ella no logró traducir la simpatía que tenía Biden en las últimas elecciones, el 2020, a traerla. 81 millones de votos sacó Biden. Claro. Y lo último, Y Kamala 15 millones menos. y el lastre. Entonces no atrajo lo bueno que tenía Biden, y el lastre sí tuvo todo lo malo porque no pudo desligarse. Usted quería decir entonces qué consecuencias tenía, usted decía, para la República Dominicana, ¿no? Exactamente. Fíjate que nosotros, aunque no somos el público target, o sea, no somos los enemigos identificados, sí podemos tener consecuencias en 2 elementos. Fíjate que una de las primeras propuestas de Trump es qué va a hacer en la política exterior. Y él dice, bueno, American First, nosotros nos vamos a aislar y vamos a poner aranceles a la importación. A la importación, él decía, el entre Tratado de el Libre 10 Comercio, que con él fue y que el se 20, renegoció. Con eso que se exactamente. renegoció el Tratado de Libre Comercio. Entre el 10 y el 20 El a todas arroz, las importaciones, el arroz ahí vamos. de Rafael. Entre el 10 y el y 20. el arroz Tiene dominicano. Y el 60% para China. Y la última vez que hubo una guerra comercial, República Dominicana, recordémosla, sobre todo en el 2019, República Dominicana no se vio beneficiada. Sobre todo porque nosotros somos un país intermediario entre algún tipo de producciones. Entonces, ahora nosotros tenemos una situación delicada, sabemos, con el arroz y los aranceles, si se les va a quitar, si se va a desagravar o no. Pero yo sobre todo lo que quiero y
y varias veces lo he dicho, es sobre el nearshoring. Si nosotros vamos a ser parte de la reubicación y de los beneficios que tendría que Estados Unidos acerque la producción, que ya no esté tan lejos, porque nosotros sí, si se mantenía la política de los demócratas, si nos beneficiábamos, si eso se cambia, no. Y en cuanto a la migración, nosotros tenemos una gran ventaja. Nosotros hemos sido muy beneficiados de la política migratoria norteamericana, de republicanos y demócratas, ¿no? Anteriormente, como decíamos, aumentó muchísimo la cantidad de residentes y nosotros ahora tenemos vamos a decir, 30,000 en un solo año de dominicanos accedieron. Ahora, la pregunta es, si cambia la política migratoria, los ciudadanos, recordemos que el 20% de nuestra población está en Estados Unidos, que no son necesariamente primera generación, son fundamentalmente segunda generación, porque han nacido y nacieron siendo norteamericanos, ¿no? Si esa política cambia, ¿beneficiaría a República Dominicana? El Yusolis, ¿qué pasaría con todos esos dominicanos que nacieron allá, exactamente, pero que son de padre y el parol de los dominicanos que se han casado, dominicanos no legales, ¿no? Que se han casado con norteamericanos para acceder a la el caso de dominicanos es muy pocos. Me enteré ayer que el número es muy bajito. De matrimonios que se han casado. Sí. Para el tema, bajo el criterio del parol. Sí, para quedarse residentes. Claro, aunque la mayoría son ilegales. mexicanos. La mayoría son mexicanos. Es que los dominicanos no se casan bajito. ahí porque los dominicanos les gusta. Vi el número todo. muy bajito. Estaba buscando el número. Yo pensé Los que era mucho más. los Pero son dominicanos les gustan 1.500 que se han acogido. 2.000. Pero Alex, Muy bajito. yo quería preguntarte. Hacen papeles por negocio y terminan negociando la cama. A propósito de esta nueva administración y de que en estos días, bueno, creo que comienza ya la COP29, así que está es. pasando sin mucha pena. Sin pena ni gloria, mucha veo. gloria. Lo A diferencia del año pasado. Lo primero es que lo están haciendo en un país productor de petróleo. Y que no van a Incongruente participar eso. ni Joe Biden Bueno, para hacer su conciencia. en su último tramo como gobernante. Donald Ni China. Trump ya dijo que no va a participar. Xi Y Jinping no va a participar. Brasil, sobre todo Lula, que ha sido un abanderado del tema climático, y sobre todo con el discurso que tiene Donald Trump, el impacto que tiene la política internacional de los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con ¿Y la tú viste agenda? a quién puso como representante, a quién va a poner como representante de Estados Unidos ante Naciones Unidas? Exactamente. Así es. Entonces yo quería preguntarte Una cuál tipa- es tu reflexión sobre la agenda climática y sobre las medidas que se han venido avanzando, sobre todo desde la COP que se había hecho en París Así hace es. unos años. Y apuntando ahí, Biden ha hecho la mayor contribución económica histórica que haya hecho el gobierno americano Así es. en la lucha sobre el cambio climático. Pensemos Sobre el que cambio en el primer gobierno él se retiró, él es muy revisionista de la política del cambio climático y demás, y recordemos que él se retiró de la mayor parte de los acuerdos que tenían que ver No creen eso, con ¿eh? reducción, él no cree. Y fíjate que una de sus principales propuestas económicas es aumentar la explotación de distintos hidrocarburos, ¿no? Esa es su propuesta. Entonces, claro, ya cambia el discurso. Si los Estados Unidos, que es uno de los principales productores, fíjate que en la COP hay 48 países menos que la del año pasado. Ya hay una línea de cambio y además la política exterior de Estados Unidos tiene mucha influencia sobre la agenda multilateral. Ahora ya la prioridad, decía Trump, desde que llegó, ya la prioridad no es el cambio climático, como fue uno de los 3 ejes de la política exterior de Biden, sino que es lo que tiene que ver con la guerra. Entonces cambian los enfoques y fíjate que, por ejemplo, para la Unión Europea, que sí ha sido un gran abanderado del cambio climático, ellos mismos dijeron, bueno, pues ahora el reenfoque sería la OTAN. La ley climática que adoptaron en el 2021 la Unión Europea fue precisamente para tener una línea Conjunta por si pasaba esto. Por si pasaba pero esto. Europa va muy avanzado, Pero, muy lejos. Pero fíjate que la agenda Muy lejos. climática, que ahora está siendo discutida, las líneas generales de la agenda climática europea es la reducción y la CO2 mitigación, ¿no? La mitigación. Bueno, mira, Pero fíjate- yo tengo aquí unas notas, por ejemplo, que la emisión de netas, de lo que tú decías de reducción de gases efectivos invernadero, en 1990 y en 2022 disminuyeron un 31% En Europa. y un 8% en Europa adicional al 2023. Claro, y la esto es mitigación. un gran progreso notable para alcanzar el objetivo de reducir las emisiones de gas Pero hay un en problema menos de ahí. un 55% para el 2030, Ajá. que es la agenda que tiene para lograr la neutralidad climática. Lo que pasa es que Pero hay Estados dos Unidos es lo de elementos último. básicos ahí Alemania lo acaba de decir, o lo acaba de expresar, dos problemas importantes. El primero es Pero la estos transición esfuerzos- energética. Todos esos esfuerzos son insuficientes. hay que Son seguir. insuficientes porque la transición energética, Alemania lo acaba de decir, mira, nosotros decidimos que no íbamos a producir más carbón, pero ante la crisis España actual va muy bien. empezó, pero fíjate que Porque no una produce persona que había petróleo también. disminuido la producción
producción de carbón y la utilización de energía nuclear, como es Francia y Alemania, tuvieron que retomarla. Es lo primero. Y después la mitigación. El cambio climático, nos damos cuenta de que no es solamente lo que sabemos del pasado, sino lo que está ocurriendo. Por ejemplo, ahora las inundaciones. ¿De dónde van a salir los recursos para la adaptación climática? Pero es que ese es el principal desafío. Exactamente. Precisamente Alex. un objetivo financiero ambicioso que pueda Exactamente. permitir unificar esfuerzos para empujar esa agenda. Marco se llama el Rubio. Fondo Verde. Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano, está nominado. Un latino, un descendiente latino, porque Sí. él es norteamericano, Sí. pero un descendiente latino, por primera Con una vez política muy va a fuerte. ocupar la poderosa Cancillería Sí. de Estados Unidos. Bueno, ¿Qué Marcos, desafíos tenemos con ese señor? muchísimo. Bueno, no, yo no diría como República Dominicana, porque No, Marcos no, Rubio no ha a tenido. nivel global. Pero a nivel global, Marcos Rubio sabemos que tiene una agenda bastante fuerte, Dice por que es un decirlo de halcón. modo, Que es un halcón. bastante fuerte respecto a 3 elementos esenciales. Sabemos que en migración, él es contra migración, después una agenda muy contraria a lo que tiene que ver con el pensamiento liberal, no está de acuerdo con el aborto, no está de acuerdo con el matrimonio igualitario en general, y después en política exterior él es muy de la línea de nosotros no nos metemos en lo que no nos da beneficios. Entonces, si él se convierte en secretario de Estado, sabemos que sí va a ir muy en la línea del primer gobierno de Trump, pero la pregunta será siempre, y fíjense que él respecto al tema de Medio Oriente no se ha No ha pronunciado, opinado, no ha pero opinado. sí sobre América Latina. Y él dice, bueno, América Latina tendría que ir en la línea de un Bukele, en el cual los gobiernos fuertes gestionen sus problemas internos. Nosotros apoyaremos a gobiernos cada vez más fuertes, sobre todo en la crisis migratoria y en la política económica respecto a América Latina. Fíjate que su línea ha sido siempre, nosotros nos metemos en aquellos lugares donde Que vamos no, a tener beneficios. un beneficio particular. Beneficios. Entonces, en América Latina el asistencialismo estaría en entredicho, por lo menos en su discurso, ¿no? Después sabemos Pero que es eso... que la política del pasado gobierno de Trump es precisamente no asistencialismo para los países. el aislacionismo económico en América Latina. Para fortalecer Estados Unidos, una de las cosas que Trump siempre ha promovido es quitarle el asistencialismo a América Sí. Latina. Que de hecho, yo estoy de acuerdo, o sea, América Latina tiene que comenzar a gestionar sus propios problemas, pero tiene también que dejar de endiosar a Estados Unidos, porque el tema de aquí es, por ejemplo, República Dominicana, que aquí es de rodillas como si fuera la Virgen de la Altagracia con Estados Unidos. Los americanos dicen rojo y aquí el que gobierna, no importa el partido que sea, dice rojo vino, o sea, se extralimita. Dicen rojo sin decir qué tipo de rojo y ya aquí decimos rojo vino, sangre. Haití. ¿Qué pasaría con Marco Rubio, que te oigo como Sí. yéndole al tema? No, fíjate Trump, que Marco Rubio. Trump respecto a Haití lo ve por el discurso. No sabemos sobre política interna general, pero ve sobre todo en Estados Unidos como un gran enemigo. O sea, no ve a la migración haitiana como una posibilidad. Que le aporta, no le aporta. Exactamente, como una posibilidad beneficiosa para Estados Unidos. Entonces yo creo que en general el apoyo sería de gestión interna, o sea, cómo ayudamos a que Haití mejore sus condiciones, no necesariamente una política integral de mejora. No sé si me explico, Sí, ¿no? porque Trump- Pensemos que en el primer gobierno de Trump fue cuando empezó cuando tuvo la mayor fuerza la MINUSTAH, ¿no? Y de Estados Unidos sí tuvo un apoyo económico. La MINUSTAH se mantuvo por el apoyo, no solamente el apoyo financiero, sino el apoyo logístico. Así que ahí vemos una cosa positiva. Lo que yo no sé si apoyaría qué tanto del apoyo a la transición que tenemos en Haití sería apoyada por los Estados Unidos. Sabemos que la parte militar sí, y lo hago como paralelismo anterior, porque la MINUSTAH sí fue apoyada, pero no sabemos los procesos de gestión que hicieron los demócratas. Fíjate que ahora el enfoque no fue el enfoque militar, sino el enfoque del Migratorio. fortalecimiento el fortalecimiento de las instituciones internas, Estructuras. que sabemos que tiene sus límites. Ayer nos dimos cuenta. Bueno, lo cierto es que ¿Vendrá Bernstein, embajadora amiga de Janet? con el tema ¿Vendrá para- con el vendrá? tema migratorio, Trump en su gobierno pues demostró que también apoya la migración calificada. O sea, Sí. él va a apostar a hacer de Estados Unidos otra vez un país grande, necesita mano de obra calificada y él entiende que Haití no tiene, o sea, Y la que tercerización de los y la procesos. claro, entonces Fíjate que países durante el que no gobierno- le aporten eso no tendrán todo el apoyo migratorio Exacto. para su política exterior. Mientras tanto, todo eso son especulaciones, Exacto. son comentarios, visiones nuestras, desde cada uno su capacidad de análisis, pero hay que esperar que asuma la presidencia de la República y comience a gestionar sus políticas gubernamentales. Ustedes, gracias por su sintonía. Llegamos a la entrega de este espacio hoy, martes 12, pero te recordamos que mañana nueva vez a las 5 de la mañana te esperamos para que juntos sigamos marcando el rumbo. Comenzando el día, informando, analizando al mundo, aquí